Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 21 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se trata de un repaso de las guerras de la independencia de América. Es el repaso número 3 de este módulo y que repasa los últimos módulos que hemos dedicado a los procesos de independencia de lo que hoy en día son los países que forman América y que antes habían formado parte del Imperio Español como colonia. Vamos a repasar los antecedentes que comparten varios de estos procesos de independencia que comenzaron a principios del siglo XIX y que culminaron en 1898 con la independencia de Cuba y Puerto Rico. Así pues, vamos a comenzar con los antecedentes de las guerras de independencia. Las reformas administrativas, regionales, territoriales y religiosas borbónicas del siglo XVIII no fueron bien acogidas en América y surgieron protestas y revueltas para protestar contra estas medidas demasiado centralistas del gobierno de los Borbones. Por otra parte, la inestabilidad política que se produce en España con la llegada de Napoleón y la guerra de independencia española hace que se creen en América las llamadas juntas de gobierno. A partir de este momento, España ya nunca recuperará el dominio de sus colonias en ultramar y comenzará el proceso de independencia de los países americanos. En esta tabla podemos ver las diferentes reformas que llevaron a cabo los Borbones en el siglo XVIII. Reformas territoriales, querían organizar el territorio y crear un ejército, y para ello crearon nuevos virreinatos, el Virreinato de Nueva Granada y el Río de la Plata. A causa de la creación del ejército y la creación de los nuevos virreinatos, se produjo una reducción territorial del Virreinato de la Plata. Respecto a las reformas administrativas, los Borbones querían centralizar el poder y redistribuir los órganos administrativos. Para ello, se creó un sistema de independencias en lugar del puesto de gobernador. Los efectos de dicha creación de intendencias fueron la eliminación del puesto de gobernador, muy unido a la figura de los conquistadores. Respecto a las reformas religiosas, los Borbones querían reducir el poder de la Iglesia, especialmente de los jesuitas. Por ello, expulsaron a la Compañía de Jesús de América y de España. También instauraron la Orden de los Franciscanos en lugar de los jesuitas. Esto provocó revueltas entre los indígenas, acostumbrados al trato con los jesuitas. En lo que respecta a las reformas comerciales, se incrementaron los ingresos de la corona española y querían acabar con la piratería. Para esto dieron libertad de comercio entre España y América. Esto causó la oposición de los comerciantes españoles a causa de sus grandes pérdidas económicas. En América, por su parte, las ideas ilustradas francesas de finales del siglo XIX llegaron sin demasiada censura, en gran parte provenientes de España. Una ilustración cristiana y conservadora que seguía las ideas de Feijoo y que se aplicaban en los colegios. Recordemos que la educación estaba en manos de los jesuitas hasta que estos fueron expulsados. Las ideas ilustradas resultaron muy atractivas para los criollos americanos. Los criollos eran descendientes de los colonos nacidos en América, que se consideraban a sí mismos americanos y no españoles de nacimiento. Ellos pedían libre comercio y liberalismo político, y estaban cansados de las medidas opresivas y centralistas que venían impuestas desde España. Por otra parte, la independencia de las 13 colonias británicas, que se concluyó en 1783 y que dio como resultado la nueva nación llamada los Estados Unidos de América, también sirvió como aliciente para las colonias españolas, aunque, como dice Isidro Sepúlveda, ambas independencias responden a procesos históricos totalmente diferentes. Sin embargo, esto no quita para que los países hispanoamericanos
se guiasen por el ejemplo de los recién formados Estados Unidos y algunos de los nuevos países siguieran su modelo de constitución, como Venezuela o México, entre otros. Después de la invasión napoleónica en España y ante la falta de gobierno en el trono español y el descontrol general, se crean las juntas de gobierno en 1808 para enfrentar el vacío de poder político después de la invasión napoleónica. El 24 de septiembre de 1808 se crea la primera junta, situada en Montevideo. En plena guerra de la independencia en España contra la invasión napoleónica y ante el caos peninsular y la falta de la figura del monarca, figura reconocida como la máxima autoridad tanto en España como en ultramar, en América hay una radicalización en las ideas de los criollos sobre la independencia. No fue un proceso fácil y uniforme, ya que también había personas en las colonias que no estaban a favor de la independencia. Se formaron dos bandas, los realistas y los independentistas, y comenzó una ronda de violencias que acabó en la formación de las nuevas naciones independientes americanas. 18 territorios se declararon independientes desde los años 1810 hasta 1824, dividiendo los anteriores virreinatos en territorios más pequeños con su propio nombre y su propia declaración de la independencia constitucional. Y con esto vamos a pasar a ver las diferentes independencias de los países hispanoamericanos. Vamos a comenzar con la independencia del Cono Sur y la independencia de Argentina. El periodo de la independencia argentina comienza en el año 1810, siendo uno de los primeros países en iniciar este proceso, y termina en 1820. La Revolución de Mayo de 1810 comenzó a causa de la disolución de la Junta Central de Sevilla, el órgano que mantenía los poderes ejecutivo y legislativo durante la invasión napoleónica en España, al mismo tiempo que mantenía la comunicación con los territorios coloniales en ultramar. Algo cambió en 1815, y es que Fernando VII volvía a ostentar el poder en España y volvía a querer ejercer como monarca como antes de la invasión napoleónica. Quería disolver las juntas creadas hasta ese momento y volver al poder. Como era de esperar, la Junta rechazó este deseo y declaró su independencia. Así pues, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, se declaró oficialmente la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, que más tarde serían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Vamos a pasar a la independencia chilena. La independencia chilena se llevó a cabo más o menos en las mismas fechas que la argentina. Comenzó en 1810 y concluyó en 1823. En 1810 se formó la primera Junta de Gobernación en Santiago de Chile, que constituyó el primer paso hacia la independencia del territorio. En 1812, el político José Miguel Carrera asumió el gobierno y comenzó el proceso para realizar la Constitución, que constaba de 27 artículos y en la que se reconocía a Fernando VII como rey, pero especificando que el poder residía en el pueblo y que el rey debía aceptar la Constitución. La etapa de la Patria Vieja concluyó con la Batalla de Rancagua o el desastre de Rancagua en 1814. En esta ciudad, Rancagua, el ejército realista del Virreinato del Perú, con unos 5.000 hombres, venció a los patriotas chilenos y canceló temporalmente la independencia de Chile. Esta derrota trajo graves consecuencias, como la restauración del sistema monárquico y la vuelta de los monarquistas al gobierno. Sin embargo, los exiliados no perdieron el tiempo y junto a O'Higgins y José de San Martín, gobernador de Mendoza, organizaron un ejército que llamaron el Ejército Liberador de los Andes, dando lugar a la Batalla de Chacabuco, en la que el ejército realista sufrió una severa derrota. Esto permitió a los patriotas llegar hasta Santiago de Chile, y el pueblo eligió a José de San Martín como gobernador, aunque éste negó el cargo y decidió convocar un nuevo cabildo para votar un nuevo líder. Finalmente, O'Higgins fue elegido como director supremo del Estado de Chile y se proclamó oficialmente la independencia el 12 de febrero de 1818 en la ciudad de Talca. O'Higgins ostentó este cargo hasta el año 1823. Con esto vamos a pasar al punto 3.3, que habla de la independencia de Uruguay. El proceso de independencia del país que hoy conocemos como Uruguay
fue de la mano de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, solo que las batallas se llevaron a cabo en la banda oriental del territorio. Podría dividirse el proceso completo de su independencia en dos etapas. La primera desde 1810 hasta 1825 y desde 1825 hasta 1830, momento en el que se declara finalmente la independencia. Vamos a pasar a hablar ahora de la independencia de México. En México se produjo el levantamiento popular que encabezó como figura pública más visible Miguel Hidalgo y Costilla, que convocó al pueblo de Dolores a levantarse y luchar contra la opresión española. Este no era el plan previsto por los sublevados, ya que su idea era realizar el golpe más tarde, cuando la organización y la planificación estuviesen en una fase más tardía y, por lo tanto, mejor organizada y con más probabilidades de éxito. El hecho de que se iniciase antes de lo previsto fue exclusivamente porque fueron descubiertos por los españoles y su única salida fue avanzar hacia adelante con todo lo que ya tenían por temor a que el gobierno español pudiese desbaratar todos sus planes por completo. Su objetivo final era conquistar dicha ciudad, la capital de la denominada Nueva España. En contra de los intereses del ya mencionado Hidalgo y de Ignacio Allende, el otro líder más importante de la insurgencia en ese momento, las tropas sublevadas comenzaron a recibir derrotas por parte del ejército realista, fiel a la autoridad española, obligándoles a retroceder y huir hacia el norte, en busca de más apoyo entre las ciudades que también se habían sublevado. Después de esto se produce una búsqueda de una estructura organizativa dentro del organigrama de los insurgentes, que incluye un marco jurídico propio y unas jerarquías bien definidas. Por otra parte, también comenzaron a definirse a qué ideología se adscribía el movimiento de los sublevados. El 19 de agosto de 1811 se crea la denominada Suprema Junta Nacional Americana, declarándose la independencia el 6 de noviembre de 1813. Con la vuelta de Fernando VII en 1914, las luchas entre el ejército realista y los independentistas se renovaron. Durante 1815 y 16 se encadenaron diferentes batallas con resultados bastante dispares. Si bien es cierto que la supremacía del ejército realista, con un mayor número de efectivos, se hacía patente. Finalmente fue en 1821, después de más de un decenio de guerra, que se acabó declarando la independencia de México. El punto de inflexión que cambió definitivamente la guerra se produjo el 1 de enero de 1820. Ese día fue cuando los soldados españoles, con el general Riego a la cabeza, se rebelaron contra el poder y volvieron a instaurar en España la Constitución de Cádiz de 1812. Vamos a pasar a hablar ahora de la independencia del Perú. El 15 de julio de 1821 se firma la Declaración de Independencia de Perú, redactada por Manuel Pérez de Tudela, que más tarde sería ministro. El 28 de abril de ese mismo año, José San Martín, ante una gran multitud de personas en la Plaza Lima, proclama las siguientes palabras: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! El primer presidente de la República del Perú fue José de la Riva Agüero en 1823. Era un criollo de familia pudiente, nacido en Lima. Apoyó a José San Martín antes y después de su victoria en Perú. Siempre fue un conspirador para lograr la independencia, como otros muchos criollos, haciendo propaganda para extender esta idea. Su mandato duró tan solo unos meses, ya que era muy difícil llegar a acuerdos en el Congreso por la inestabilidad política y económica que vivía Perú en ese momento. Le sucedieron otros presidentes más conocidos como Antonio José de Ducre o Simón Bolívar. Y con esto vamos a pasar al siguiente punto, que es la independencia de la Gran Colombia. En 1810, el nuevo Reino de Granada estaba compuesto por 15 provincias, con sentido local y regionalista, consecuente de la política aislacionista que había llevado a cabo España por la gran diversidad geográfica y cultural, sumado a la mala comunicación entre las diferentes provincias. El Acta de Independencia de Santa Fe, el 20 de julio de 1810, dejó constancia por escrito que convocaría en un congreso al resto de provincias
para decidir qué hacer y formar entre todas una constitución como sistema federativo. El Congreso se realizó el 22 de diciembre de 1810 y fue un fracaso. Solo acudieron los representantes de 6 de las 15 provincias. El resto pensaba que ya sus propias actas de independencia les otorgaban la soberanía nacional y por lo tanto ya eran, según ellos, totalmente independientes y capaces de organizar sus propias constituciones. Cada provincia luchaba por sus intereses como consecuencia de la influencia de la mentalidad localista. Comenzó a crearse el gamonalismo y el caudillismo. Mientras Nariño triunfa en el norte de Colombia, Fernando VII regresa al poder en 1814 bajo el régimen absolutista. Al sur de Colombia ya se estaban produciendo revueltas de los realistas que querían que Colombia siguiera formando parte de España como antiguamente. El rey pensó que esta revolución era una de otras tantas fáciles sublevaciones que habían podido socavarse hasta entonces. Fernando VII trataba de reunificar al Imperio español y cualquier negociación de independencia era impensable. Comienza así una reconquista de España bajo el militarismo y duros castigos hacia cualquier cabecilla de levantamientos para restaurar las instituciones españolas. En 1815 parte desde España, en Cádiz, la expedición pacificadora, con 10.000 soldados, con el dirigente Pablo Morillo, Pascual Enrile y Francisco Morales, hacia América para iniciar la reconquista desde Venezuela. En julio de 1815 el ejército se instala en Santa Marta, que era la ciudad más leal a la ideología absolutista, y parten hacia Cartagena, que desde 1811 se había declarado independiente. Resiste fuertemente de agosto a diciembre con el hambre, peste y otras adversidades, pero finalmente Morillo gana. Comienza el régimen del terror para oprimir a todos aquellos que osen cuestionar el poder de la corona española, así como su territorio colonial. Se crearon 3 tribunales para castigar y someter al país. Primero, el Consejo Permanente de Guerra, que dictaba sentencias de muerte a los insurgentes. B. El Consejo de Purificación, que condenaba a aquellos que cometían delitos, pero no tan graves como para morir bajo la pena de muerte. Y C. La Junta de Secuestros, que embargaba bienes de aquellos que consideraba rebeldes. Como represalia a todo esto, surgieron guerrillas populares y una figura muy importante para la Revolución colombiana, Simón Bolívar, que contaba con el apoyo de todo el pueblo y que ya había conspirado previamente contra la metrópoli, apoyando la revolución de los criollos. Se compone el Ejército Liberador, que comienza su lucha desde Jamaica y Haití. A este ejército lo acompañaron cerca de 5.000 soldados ingleses, de la Legión Británica y algunos franceses promovidos por ideales políticos y por el beneficio como mercenarios. Bolívar pensó que no vendría mal la ayuda, ya que además aportarían conocimientos militares a su ejército. El 10 de agosto de 1819, Colombia se declara definitivamente independiente, después de haber vencido a los realistas en las batallas de Vargas, Paya y por último Puente de Bocayá, que dio fin a cualquier sometimiento hacia España. Comienza así el periodo de la Segunda República, de 1819 al 31, que fue consolidado debido al levantamiento militar paralelo que se estaba viviendo en España por Rafael Riego y que hizo que comenzase el trienio liberal. Su presidente fue Simón Bolívar, que siempre apostó por la unión de los pueblos y pensó en el beneficio de los indios frente a los ricos. Ahora la República de la Gran Colombia incluía los actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Y con esto damos por finalizada la independencia de la Gran Colombia y pasamos a hablar del último de los puntos de este módulo, que habla sobre la independencia de las islas del Mar Caribe. Vamos a comenzar con la independencia de la República Dominicana. El proceso de independencia de la República Dominicana se puede dividir en varias fases, ya que sus primeras luchas por ser un terreno independiente comienzan hacia 1844, pero no conseguirá su total independencia hasta el año 1865. Vamos a resumir sus etapas revolucionarias en 3 fases fundamentales: la independencia efímera, de 1821 al 44, la independencia de la República Dominicana,
del 44 al 61, y la Guerra de Restauración del 61 al 60. Y con esto pasamos a la independencia de Cuba y Puerto Rico. Vamos a comenzar con los primeros años de independencia, llamada la Guerra de los 10 años. De los años 1868 hasta 1878 tuvo lugar la Guerra de los 10 años por la independencia cubana en contra del ejército realista español. Todo empezó con el grito de Yara por el hacendado Carlos Manuel de Céspedes. La idea de Céspedes era tomar la plaza de la ciudad, pero no salió bien debido a la pérdida del factor sorpresa y a su poca experiencia como militar. A pesar de que las acciones previstas para esa noche no salieron bien, se considera que el grito de Yara fue el comienzo de la Guerra de los 10 años, la primera guerra de independencia cubana. España, por su parte, inició dos contraataques, uno militar y otro de carácter civil. Por un lado, envió al general Domingo Dulce para realizar reformas y finalizar la revolución, y por otro, envió a una gran cantidad de personas inmigrantes para españolizar la isla y favorecer el ambiente español. El general Dulce no fue apoyado por la alta burguesía, que controlaba la economía de la isla, y fue expulsado por el denominado Partido Español, ferviente impulsor de la restauración de la monarquía en España y del nuevo sistema canovista que se instauró en España. Si hablamos del proceso de independencia de Cuba, el nombre de José Martí es esencial. Martí consiguió que 35 aldeas de la parte oriental de la isla se levantaran al mismo tiempo al grito de Baire. Baire era uno de los pueblos que se alzó en armas, atacando a las tropas imperialistas españolas. Tristemente, José Martí murió ese mismo año de muerte natural, pero la lucha continuaría desde 1895 hasta finales de 1897. En esta fecha, Estados Unidos intervino en la refriega, con la excusa de que la guerra estaba afectando a su economía. En enero de 1898, España había aceptado la gran mayoría de las peticiones de la autonomía de Cuba y Puerto Rico, pero los rebeldes cubanos ya estaban decididos a luchar hasta el final por la independencia, al igual que el presidente McKinley, que ya estaba decidido a intervenir. El 15 de febrero de 1898, un acorazado estadounidense, el Maine, fue enviado al puerto de La Habana y repentina y misteriosamente explotó. Estados Unidos acusó a España de agresión y de atentado y le dio un plazo de 3 días para retirarse de la isla o prepararse para una declaración de guerra. Así pues, Cuba vio como el destino de su gobierno pasaba de España a Estados Unidos, y así como Puerto Rico continuó bajo el liderazgo de los estadounidenses durante más décadas, Cuba luchó por su independencia total, expulsándolos de la isla prontamente. El 20 de mayo de 1902 tomó posesión al cargo su primer presidente, Tomás Estrada de Palma, naciendo finalmente la República de Cuba. Y con esto damos por finalizado el módulo de repaso de las independencias de Hispanoamérica, de los países que hoy conforman América Latina. Muchas gracias por habernos escuchado.